Creo que es una oportunidad tratar sobre la base de estos proyectos que livianamente tenemos que discutir en este recinto de la Cámara de Diputados. Y lo digo livianamente porque desde el año 83 hay 28 años de gobernadores de una fuerza política y de otra que al día de hoy no han podido resolver. Estamos hablando ya casi 32 años desde que la democracia instaló el sistema democrático en nuestra provincia. Y mal que le pese a algunos que no quieren escuchar estos datos, en el año 93, cuando se sanciona esta ley, tiene un objetivo, que es regularizar por sobre todas las cosas la situación dominial, la titulización de esas propiedades que pertenecen a esta familia, que generalmente tienen algunas hasta más de 100 años de vida persistente en su labor como puesteros, como crianceros. Y claro, en el año 93, cuando se dicta la ley, se tiene en cuenta precisamente estos conceptos. Son personas, son familias que son parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, de aquello por lo que vale la pena que exista nuestro departamento de Malargüe en ese tremendo campo, en esas tremendas extensiones de terreno. Se desarrolla la vida de muchas familias y economía. Y entonces, en la última renovación del plazo del artículo 39, también el diputado Fugazzotto, a quien yo quiero destacar, porque es el colega diputado que año tras año viene proponiendo la prórroga para que esos señores que en el fiel de la balanza la tienen totalmente inclinada por sus capacidades de vinculación económica, política y en la sociedad mendocina, logran que algunos jueces civiles dicten resoluciones que establecen desalojo de estos señores, de esta familia, en esos lugares del sur de nuestra provincia, de la Valle. Y también en ese trayecto y en ese interregno hay gobernadores que hay que destacarlos. Uno de ellos es el gobernador Celso Jaque. Más de 70.000 hectáreas, y hay colegas diputados del departamento de la Valle que pueden corroborar esto que estoy diciendo. En esa época de ese gobernador se logró la regularización dominial de esas familias que vivían en el departamento de la Valle. Pero ninguno de otros de los gobernadores siguió avanzando en esta cuestión. Doy por supuesto que todos sabemos de qué trata la ley de arraigo. Doy por supuesto que todos pensamos que es algo que hay que resolver, pero han pasado 32 años y venimos, como dice o decía mi abuela en mi familia, ojo, no tiremos tierra debajo de la alfombra, que en algún momento esa alfombra cuando se patea puede sacar la mugre de abajo. Y eso es lo que está ocurriendo con esta prórroga tras prórroga todos los años. Son personas que producen, son personas que trasladan la tradición. Cuando viene la veranada, yo evidentemente, y no le estoy hablando a los colegas de este recinto, le estoy hablando a los funcionarios del Poder Ejecutivo de la provincia, que evidentemente no tienen la menor idea de qué trata ser un criancero, un puestero en cualquiera de esas tierras que están alejadas del ejido urbano en el que vivimos con esta comodidad en nuestra provincia. ¿Y por qué hago todas estas referencias con este tono crítico? Porque acá no pasa por este proyecto que hoy el 100% de los colegas diputadas y diputados vamos a votar en favor, porque es lógico. No queremos que estos pícaros vivos, empresarios con poder económico y político, desalojen a esta familia que tiene su actividad de tantos años. Entonces, quiero referir, y saben, y otra cosa más, sesión tras sesión, me da la impresión, y lo digo con autoridad, y acepto la réplica de cualquier colega del Partido Radical, parecemos bufones del gobernador Suárez. Tratamos todos proyectos fáciles, livianos, que no resuelven el fondo del asunto de miles de familias que viven en nuestra provincia. Porque hoy más de uno se está preguntando sobre el resultado electoral de hace unas semanas atrás. ¡Oh, qué sorpresa! Un señor de la antipolítica nos votó en un porcentaje enorme que no se lo esperaban. Bueno, ¿qué pasa? Acá hemos sido elegidos para representar ese pueblo que hace unas semanas atrás, desde el punto de vista electoral, nos dijo, nosotros somos el pueblo,
tenemos algunos derechos que se pueden resolver en esas cámaras legislativas y en esa casa de gobierno que está a pocas cuadras de acá. Nada de eso está ocurriendo. 32 años empezaron a ocurrir cosas graves, en línea con lo que yo estoy diciendo. Hay un gobernador en 2015 que resolvió disolver el Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia. Fuerte lo que estoy diciendo. Era un ministerio que trataba los temas del medio ambiente, en donde de la época de esos gobernadores anteriores tenían como objetivo la planificación territorial de la provincia. Por eso se creó, por eso salió de esta legislatura la ley de arraigo, la creación del Consejo de Arraigo. Y he hecho una prueba en esta semana, lunes y martes. Me tomé el trabajo de tratar de hablar por teléfono con el Consejo que trata sobre el ordenamiento territorial en nuestra provincia y con el Consejo de Arraigo de esta ley que hoy estamos prorrogando por un año. ¿Saben quién me atendió? Nadie. El gobierno del gobernador Suárez, por eso digo que somos bufosos de él, no tiene la menor intención de resolver el fondo de esta cuestión, que es la regularización y la puesta en marcha de esta regularización dominial de estas personas que son mendocinas y mendocinos, hermanos nuestros, que viven en la zona más alejada. Parece que a algunos no les gusta. Entonces, en el mientras tanto, no hay información. Ustedes fíjense en el articulado, los primeros artículos de la ley de arraigo. ¿Cuántos incisos tiene? Tendiente a que haya información, a que el registro esté actualizado, a que los expedientes administrativos que se presentan para que ese Consejo de Arraigo dictamine puedan avanzar. Y miren, les voy a contar algo que esto es lo administrativo, pero también hay algo judicial. Aquellos que entendemos el derecho, sobre todo el derecho civil, en lo que hace a la apropiación de las propiedades, del territorio, ya sea urbano o sea de nuestro campo, se le llama posesión, para quien no lo sepa. El que logra establecer un año de posesión pacífica, a los 20 años, aunque sea ilegal y por usurpación, puede obtener su título. Y en el mientras tanto, cuando pasó ese primer año de posesión pacífica, continua, ininterrumpida, le puede meter un juicio a cualquiera de estos señores a los que intentamos proteger con esta ley de hoy, porque son simples tenedores. Porque esa ley del 93 lo que hace es hacer que estos crianceros y estos puesteros reconozcan su tenencia precaria hasta que el Estado mendocino les entregue la escritura. Mientras que los del derecho civil, los pícaros, los que tienen plata, capacidad para hacer los alambrados, las perforaciones para que salga el agua o contenerla de los arroyos, esos señores toman posesión. Y cuando toma posesión, le hacen juicios de desalojo a nuestros crianceros, esto por los que hoy se nos llena la boca al dictar una prórroga de un año más para que sigan viviendo sin que los desalojen los pícaros que toman posesión de los bienes. Esa es la realidad. Por eso es un tema político. No nos engañemos, no engañemos a la sociedad que está afuera y le digamos, vamos a votar para nuestros crianceros y nuestros puesteros. Es todo mentira. Somos bufones del gobernador Suárez. Nos está haciendo votar algo para dilatar en el tiempo, que salga el proceso electoral. Recién decía, ese gobernador de 2015, que está en plena campaña electoral para ser elegido prontamente gobernador de nuevo. Eso quiere él, no sé lo que va a pasar. Ese señor disolvió el ministerio, creó la Secretaría de Medio Ambiente y cada vez que se reúne o el Consejo de Arraigo o el Consejo de Ordenamiento Territorial es un escándalo. El último del Consejo de Arraigo terminó en escándalo. El último del Consejo de Ordenamiento Territorial terminó con la no participación de todas las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque el gobernador, el secretario del Sayot, dijo, no es necesario. El diputado Campos solicita una interrupción. De ninguna manera. Entonces, hay algunos datos también. Hay algunos datos. Sí. Vamos a seguir con el hilo. Porque hay datos. Aparte hay una cosa. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, no son discursos, No hagamos discursos. Los discursos en relación a un proyecto, y espero que muchos colegas radicales que intentan una sonrisa en este momento sean lo suficientemente educados
para escuchar los datos que voy a dar sobre este discurso. ¿Se entiende, diputado? Ríase. El tema es que la gente de afuera hace un par de semanas le votó en contra de toda la fuerza política de ustedes. Así que no sigan con eso. Yo les diría que escuchen. Hay personas que Diputado, le están pidiendo que se escuchen. tiene que... En marzo de 2021, en el expediente 82949, el comisario de Malargüe, comisaría 24, con la anuencia de un juez, intentó el desalojo que fue detenido en ese momento por los miembros de la Comisión de Derechos y Garantía que se presentaron en el juzgado. Pretendían desalojar unos poseedores a la familia Carrasco. Estudien, estos son datos, no es discurso. Seguimos. Hay otra familia, el Puesto Rojo, ¿lo conocen? El Puesto Rojo está alambrado por poseedores, no por crianceros. Le cobran alquiler a los crianceros. Esto es dato, ríanse. El campo Potreros de Cordillera, otro campo ocupado por poseedores del derecho civil que le hacen juicio a los crianceros porque dicen que son usurpadores, cuando en realidad tienen derecho. El Valle Hermoso, a los que conocen, yendo por la ruta 222, pasan las leñas. El Valle Hermoso es un lugar bello, hay truchas. Uno puede pescar y las devuelve. No se puede pasar más. Hay un señor, Mianovich, de apellido, que tiene campos, estancias en La Pampa, en San Luis, en Buenos Aires, que resolvió que los crianceros que pretenden subir a la veranada tienen que pagarle alquiler. Sigue. Comisión de Derechos y Garantía hace muy poquito. El abogado de una familia, voy a dar los datos bien porque si no algunos se ríen y parece que esto es embaucarlos. Viene el abogado de esta familia y plantea que a su cliente, un criancero, un puestero de la zona, el comisario de Malargüe, en persona, filmado y con fotografía por orden de un fiscal, intentó desalojarlo de la veranada. Todo esto que yo estoy diciendo, esta es la verdad. Esto es lo que está ocurriendo en el sur, en el este y en todos los lugares en donde nuestras familias que se dedican a la producción y a este tipo de actividad económica están siendo hostigados por aquellos que tienen poder económico y tienen las relaciones sociales y políticas, que generalmente es de quien está gobernando, y todo esto está ocurriendo de 2015 en adelante, saquemos la cuenta, están siendo protegidos, pero no las personas que viven y que están en el registro de la ley de arraigo. Entonces, esto es para desenmascararnos, ¿viste? Porque si no pensamos que a esta legislatura, cada vez que vengamos vamos a hablar de ponernos de acuerdo. Acá no estamos de acuerdo, che. Es más, estamos muy en desacuerdo. Porque esas risitas que salen de algunas diputadas y diputados tienen que ver porque estamos en dos mundos. Aquellos que creemos que la sociedad se tiene que levantar en sus capacidades de abajo hacia arriba, y aquellos que creen, evidentemente, que solamente la riqueza le va a llegar al pueblo a través del derrame de aquellos poderosos, como por ejemplo, porque no lo quiero dejar pasar, estos señores que obtuvieron 12.000 hectáreas en posesión para hacer un centro de esquí, le llaman el Azufre, con 3 señores, algunos de un estudio muy concheto de Buenos Aires, que lograron convencer al exgobernador, al gobernador actual, de que era un proyecto fantástico. Parece que las noticias están hablando de que las cosas ya no son tan fantásticas y van a tener que salir de ahí en marzo del año 2024. Y no porque el gobierno de Mendoza lo esté haciendo en favor del pueblo y de los crianceros y de los puesteros, sino porque el gobierno nacional le está diciendo, mire, esto no va. Y me sorprende sobremanera que incluso hasta el fiscal de Estado de la provincia de Mendoza haya dicho que eso estaba bien. No está bien. Entonces, para terminarlo, quiero hacer una referencia leída, señor presidente, si me lo permite. Son tres párrafos. Autorizado. Gracias. Donde dice, ¿qué dice un criancero? Y lo voy a leer para que no sea yo el que lo dice, sino un criancero. Estos somos lo que sabemos hacer. Esto es lo que sabemos hacer. Resume don Alberto Quesada, un puestero malargüino, descendiente de los pobladores originarios,
que criaron allí el ganado desde siempre. El voto de protectora va a ser positivo, pero con todo este resguardo por el cual acabo de expresar en este momento. Gracias, presidente.